El presidente de la Argentina, el señor Alberto Fernández, está en México desde el lunes. Ahora, esto es importante, ¿no? En muchos sentidos. Aquí, en este programa, comentamos, ¿no? Frecuentemente la importancia de alianzas estratégicas, la importancia de la solidaridad internacional, pero sobre todo regional, con los hermanos y hermanas latinoamericanas. Vamos a ver una parte del discurso de Alberto Fernández que estuvo en la mañanera el día de ayer. Digo, si ustedes tienen identidad latinoamericana o se sienten, ¿no?, pertenecientes a una región latinoamericana, vale la pena escuchar todo el discurso, o sea, todo el discurso completito. Vamos a ver solo una parte de ello y después vamos a comentar cómo es que puede el señor Alberto Fernández apoyar a México o en qué aspectos, ¿no?, puede beneficiar materialmente a nuestra nación, ¿no?, y mutuamente como tal el beneficio. Este es el señor Alberto Fernández, presidente de Argentina, en la conferencia matutina del día de ayer. Para los argentinos, México no es cualquier país. Es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas, así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo. Les dio cobijo, les dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas. Entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué, y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Digo esto porque la historia de los exiliados y de los refugiados en México para mí tienen mucho que ver y me han marcado a fuego en mi amor por México. Desde mi maestro en el derecho penal, mi querido Esteban Rigui, que vivió aquí todos los años de la dictadura y aquí trabajó en la Procuraduría y aquí le abrieron las puertas de la UNAM y aquí se desarrolló como el extraordinario catedrático que fue, hasta Evo Morales. Todos ejemplos de lo que México es capaz de hacer por la humanidad y por la vida de los perseguidos. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador, que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás, a un presidente, un responsable europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México. Le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Perdón, estaba muteado. Hasta cargamos el comentario, el discurso del presidente Alberto Fernández. Digo, esto es como un poco para quitarnos, ¿no?, la perspectiva del círculo mediático en el que estamos y poner en perspectiva cómo nos ven otros países, cómo nos ven otros países de izquierda, ¿no?, particularmente la Argentina, ahora Bolivia de nuevo, con toda esta situación que pasó, el golpe de Estado que aquí hemos comentado extensivamente. Pero ahora vamos a poner en perspectiva cómo es que puede apoyar a Alberto Fernández. Digo, algo de lo que mencionó en la conferencia es que quieren mover al presidente López Obrador más a la izquierda todavía, lo cual festejamos en este espacio. Digo, aquí hemos
celebrado las acciones concretas y los pasos en la dirección correcta que ha dado el gobierno del presidente López Obrador para desmantelar el sistema anterior de corrupción de privilegios y beneficiar materialmente a la mayoría de las personas. Eso es lo que falta en México. No es que falten recursos, no es que la gente se abona, no es que hay una extracción material de recursos sistemática de la base de la población hacia arriba. Y eso no se ha revertido como tal. Tío, y esto se está replicando en el mundo. Hablaron, por supuesto, del acaparamiento de vacunas. O sea, 10 países del mundo están acaparando hoy más del 80% de las vacunas suministradas, ¿no? O administradas. O sea, por ejemplo, Canadá, y esto es algo que hemos dicho y seguiremos reiterando, porque es absurdo, ya contrató, o sea, ya pagó, ya dio anticipos por 3 veces el tamaño de su población en vacunas. O sea, tú dime, ¿para qué carambas quieres 3 veces el tamaño de tu población? Esto es especulación, esto es acaparamiento, esto es la desigualdad material trasladada a un esquema de vacunas, donde se supone, ¿no? que fuéramos a cooperar, ¿no? Todos juntos y tomados de la mano. O sea, México abogó y Argentina apoyó en este proyecto de COVAX, ¿no? Que es una iniciativa que surge de las Naciones Unidas a partir del postulado mexicano que dijo, vamos a evitar lo que ya está pasando hoy, el acaparamiento de vacunas. Se presentó de nuevo en Marcelo Ebrard, y aquí lo comentamos, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dijo no al acaparamiento de vacunas, COVAX no está funcionando, pónganse las pilas. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo están permitiendo que en el Consejo de Seguridad, que el principal tema de seguridad, ¿no? desde hace un año es el COVID, y no se está atendiendo por ustedes? O sea, el principal obstáculo, y lo hemos dicho aquí, y eso dijo el presidente Alberto Fernández, para la distribución universal de vacunas no es la producción, no es que no haya tecnología, es que hay unos pocos que están acaparando tanto las patentes como la producción de vacunas. Por ejemplo, y lo que dijo el presidente Alberto Fernández es, yo vengo a convencer al presidente López Obrador, y lo dijo en público, un poco también para no torcer la manita y comprometerlo, que nos apoye. Estamos hablando con Francia también, con Emmanuel Macron, que tampoco es una persona de izquierda, no es una persona que responda necesariamente a los intereses del pueblo, pero es una persona que se le puede presionar desde abajo para moverlo hacia la posición correcta. Estamos trabajando, nos dijo, y quiero conversar al presidente López Obrador, de que nos apoye para que a través de la ONU o a través del G20 se proponga liberar las patentes de las vacunas. Y eso es algo que hemos dicho aquí. O sea, AstraZeneca, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que dicen, no se llenan la boca, que su vacuna es la más barata y que ellos es sin fines de lucro la vacuna. Ok, perfecto, es sin fines de lucro, libera la patente, ¿no? Si liberas la patente, mañana, o sea, si liberas hoy, el día de mañana, el país que sea del mundo puede establecer un laboratorio y la transferencia de tecnología se hace para que pueda producir la vacuna que el país requiera. Esa decisión no se está tomando. ¿Por qué no se está tomando? Por los intereses privados. Solamente por eso, por la ganancia de unos pocos, por la ambición de unos pocos, por el acaparamiento de unos pocos. ¿En qué otra cuestión nos puede apoyar, ¿no? el presidente Alberto Fernández? Por ejemplo, ¿no? Cosas que ha hecho en Argentina, ¿no? Que son necesarias hacer también en México. Y les vamos a mencionar algunas otras. Este es un hilo esta cuenta me gusta mucho, no sé, Gatitos contra la Desigualdad. Dice, a nosotros sí nos alegra la visita de Alberto Fernández a México. En una de esas, López Obrador agarra algunas cosas buenas del presidente de Argentina. Por ejemplo, apoyo total a la legalización del aborto, ¿no? Eso hemos cuestionado también en este espacio. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno que ya ha modificado la Constitución, digo, en mi opinión, de forma correcta para elevar los programas sociales a rango constitucional, cómo es posible que tiene la mayoría, no tiene el presidente, mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, y esta no es una prioridad del gobierno que se dice, no el gobierno más feminista de la historia? 2. Programas emergentes de protección social para que los hogares de menos ingresos se enfrenten a la crisis económica de 2020, ¿no? Se llamó ingreso familiar de emergencia. Aquí también dijimos, o sea, se puede hacer más por la gente que menos tiene, un ingreso básico universal. Para mí es el más importante. El impuesto a los multimillonarios para aportar frente a la crisis más grande de nuestras vidas. En Argentina se llamó Ley de Solidaridad y Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas. Por cierto, hoy sabemos que hay una propuesta en ese sentido y la vamos a comentar más a detalle.
Ojalá que este fuera una prioridad, cabrón. La suspensión de desalojos por falta de pago y congelamiento del cobro de alquileres e hipotecas. Esto se hizo en la Ciudad de México de forma temporal, pero no se hizo, o sea, a nivel nacional, y no hay, ni siquiera están en pláticas, ¿no? Digamos, de legislativo de Morena, o sea, ni siquiera está pláticas del Círculo Rojo, ¿no? De la gente que comenta política. Pero bueno, digo, otra cuestión en que ya se está trabajando, digo, y es también por lo que vino el presidente Alberto Fernández, es la producción de vacunas COVID de AstraZeneca para la distribución en América Latina, ¿no? Argentina produce digamos, el biológico, el agente, ¿cómo se llama? La sustancia activa de la vacuna, lo pasa a México, que hace otro proceso biológico y envasa, ¿no? Y distribuye a América Latina. Esto es fundamental, ¿no? Es fundamental, y el presidente Alberto Fernández al final de su discurso habla sobre el futuro. ¿No? Dice, México y Argentina tienen un pasado, pero también tenemos un futuro y esa es nuestra responsabilidad construirlo. Del país más norteño, ¿no? de América Latina al país más austral de América Latina, tenemos que estar unidos. Tenemos que hacer frente porque tenemos problemas comunes. Porque allá en Argentina también la están tirando los medios de comunicación, ¿no? Porque algunos funcionarios adelantaron la fina, o sea, llevan, o sea, una semana, pero dándole con todo, o sea, pidiendo renuncias, o sea, eso ni siquiera está fuera de la ley, o sea, claro, o sea, puede ser inmoral, puede ser estratégico, puede ser, sí, pero, o sea, hacer un escándalo de forma internacional por esa cuestión, cuando en todos los países del mundo se han vacunado funcionarios, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en Francia, el mismo Alemania, en Reino Unido, o sea, ¿y dónde están los escándalos por ahí? Por eso. No, pero en Argentina se magnifica. En Argentina, como en Bolivia, como en Ecuador, se ha hecho un proceso, ¿no? La derecha nacional, que está subordinada en muchos sentidos a los intereses económicos extranjeros, particularmente de los Estados Unidos, ha capturado al sistema judicial. Y eso es un fenómeno que vemos de forma estratégica y sistemáticamente que se repite en toda América Latina. O sea, en México ha pasado menos, ha pasado menos porque los gobiernos eran completamente subordinados al presidente, ¿no? Y subordinados, por lo tanto, a Estados Unidos. Entonces, hacía solamente falta controlar a una persona, ¿no? Al presidente y a su séquito, para controlar los diferentes poderes. En México tenemos un presidencialismo fuerte. En América Latina es más diluido, ¿no? En varios sentidos. Y controlando al Poder Judicial, haces un contrapeso, un balance, ¿no? Digamos, un golpismo dentro del gobierno. Lo vemos en Ecuador, ¿no? Donde, por ejemplo, para las elecciones, el Poder Judicial dijo, ¿no? Y el Poder Electoral avaló que el expresidente Rafael Correa, una persona extremadamente popular, quizá el mejor presidente, no quizá, el mejor presidente del siglo XXI del Ecuador, dijeron que no podía, o sea, que era ilegal para la campaña del candidato de izquierda, era ilegal siquiera que se pusiera la imagen de Correa en su propaganda. Era ilegal que hablara, que dijera cualquier cosa de la elección un expresidente. O sea, eso, ¿dónde se ve, cabrón? ¿No? En Bolivia, o sea, el Poder Judicial, junto con el Poder Militar, avaló el llamado fraude electoral, que hoy sabemos que no hubo nada y fue un golpe de Estado abierto, ¿no? A través, junto con la Organización de Estados Americanos. O sea, y en Argentina vemos lo mismo, el Poder Judicial, ¿no? Los fiscales están preocupadísimos por investigar esta cuestión del vacuna gate, cuando se acaba de revelar los desfalcos y los amaños, ¿no? De Mauricio Macri con la deuda externa de Argentina y cómo se benefició materialmente él, ¿no? Y sus allegados. ¿Dónde están las investigaciones por esta cuestión? No hay, no existen. Entonces, bueno, para cerrar este bloque, México puede colaborar y debe colaborar profundamente con los gobiernos latinoamericanos, los gobiernos de izquierda, para fortalecer lazos, para hacer frentes comunes, para alzar la voz de forma conjunta y sobre todo para trabajar, ¿no? Con los intereses regionales en contra, ¿no? O rechazando las políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De las políticas del Banco Mundial, de los organismos financieros, de las corporaciones de Estados Unidos que son, o sea, ven a la región todavía como el patio trasero,
¿no? Como o sea, de ahí sacamos los recursos, producimos acá, ganamos acá, se les vendemos chatarra para allá, o sea, eso somos para Estados Unidos. Tenemos que cambiarlo. No tenemos que primero darnos cuenta los problemas comunes que tenemos, la historia común que tenemos, y trabajar, ¿no? Para el futuro, para un mejor futuro para todos. Digo, aunque esto suena utópico, pero es realidad material, es posible, es factible. Y este tipo de encuentros y este tipo de iniciativas son un primer paso para lograrlo. Muchas gracias por ver, por comentar, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.